Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Muñoz y hablaré acerca del urfascismo. El autor de este texto se llama Humberto Eco. La- el contexto histórico que está ubicado este texto está ubicado entre 1943 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos aliados invaden Italia o liberan Italia y se enfrentan al régimen fascista. Las ideas principales de este texto, en primer lugar, comienza a hablar acerca del nazismo, que comienza a decir que es anticristiano, materialista, es ateo y es racista. En segundo lugar, comienza a hablar sobre el fascismo. Habla de que el fascismo tiene una diversidad de ideas ideológicas o filosóficas, pero no tiene una filosofía propia o una ideología propia. Lo mismo ocurre con Benito Mussolini, su líder, que solamente tenía retórica, pero no una identidad filosófica. Por último, el autor comienza a hablar acerca de lo que son los 14 puntos del fascismo, las características generales más que todo, para identificarlos, del régimen fascista. El primera característica que podemos tener es acerca de que apela sobre el culto de la tradición, hay un rechazo al modernismo, rechaza el pensamiento crítico, es racista, surge de la frustración individual o social de la sociedad, también dice que quienes carecen de una identidad nacional, el fascismo le da una identidad, ya que apelan sobre un complot internacional, tanto interno como externo, pero más bien un complot internacional. Entonces, al enemigo internacional le da a los seguidores del fascismo una identidad nacional. Es decir, apela a la xenofobia, sobre todo un odio a los judíos. Otra de las características es que habla de que los secuaces deben sentir humillados, ya sea por la riqueza y la fuerza del enemigo. Otra de las características es que no tolera o rechaza más bien al pacifismo, sino que apela o aprueba, en este caso, a la idea de la guerra permanente. Otra de las características que habla el fascismo, o al que habla en este caso el autor, es que predica un elitismo popular aristocrático, en donde una jerarquía más que todo aristocrático y militar. Otra de las características que habla es acerca de que se educan para convertirse en héroes, pero sobre todo dar la vida o dar en este caso están dispuestos a morir. Otra de las características que habla del urfascismo es acerca que no tolera a la mujer, la considera que hay un desdén sobre la mujer y hacia las costumbres sexuales no conformistas, es decir, a la castidad y a la homosexualidad. Otra de las características del fascismo es que apela más bien a un populismo cualitativo, no cuantitativo. Y por último, habla del neohabla. ¿Por qué es importante hablar de este texto desde el presente? Ya que nos permite entender más que todo que el autor nos señala que hay identificar a los posibles aparición de nuevos movimientos fascistas en el presente. Entonces es importante señalar quiénes son, cuando surgen, y hay que denunciar estos movimientos o estos rasgos que nacen. Ya que se puede debilitar las instituciones democráticas, pueden volver al régimen fascista. Por último, ¿por qué la importancia del texto desde el pasado? Ya que el autor, podemos ver en primer lugar que el autor nos señala que estaba inserto en la Segunda Guerra Mundial, es decir, nos permite analizar cómo él vivía el autor y cómo él percibía la realidad de su época. También habla de que el partido fascista controlaba a Italia y que controlaba los medios de comunicación, las actividades individuales. Entonces se conocían las palabras como libertad o liberación. También nos permite hablar de que nos permite analizar que no solamente existe un solo partido político en Italia, como el tema del fascismo, como él tenía inculcado, sino que habían varios partidos políticos, incluso en Italia y fuera de ella. Y que también la resistencia partisana no era dentro de Italia, sino también ocurría fuera de Italia. También nos permite entender sobre el contexto histórico que está viviendo el autor, que era en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Gracias por escuchar y gracias. Hasta luego.